Hola, espero que te encuentres fenomenal. Y hoy vamos a seguir viendo el presente indicativo. Habíamos visto de los verbos en ER, en los verbos en RE, y ahora vamos a ver los verbos que terminan en IR y que también tienen dos o tres radicaux, es decir, radical es la palabra singular, radicaux plural, es decir, raíces. ¿Okay? Y recuerda, como siempre te digo, que si necesitas ayuda para profundizar en la gramática, además de mis vídeos, tienes mis clases para preparar directamente y obtener el título B1, B2 de francés del TELF o bien el B1, B2 de inglés. Y recuerda también que tienes curso para mejorar lo que es la comprensión y la comunicación del idioma. Y vamos a ir directamente. Te repito siempre que para ver las conjugaciones tienes el nouvel obs o tienes también el reverso, que es muy interesante por el tema de que puedes ponerte al lado de la palabra, del verbo, de las distintas conjugaciones, es decir, la primera persona, las personas que sean, te colocas al ladito, sale un altavoz y si clicas puedes oír cómo se pronuncia. Bien, y vamos a ver primero los que tienen dos raíces, es decir, que van a cambiar de dos formas diferentes. Unos son verbos como el tipo finir, y como veis aquí son verbos, muchos que expresan un proceso, es decir, como el proceso de terminar, hay un proceso, empiezas, haces algo y acabas, ¿vale? O un cambio, una transformación, un cambio, es decir, por ejemplo, choisir es un proceso, tienes que elegir algo, con lo cual hay un proceso de a ver qué es lo que elijo entre esto. Applaudir es lo mismo, estás haciendo algo, es como una acción, ¿vale? Un proceso. Ralentir sería disminuir la velocidad, ¿ok? Aminorar la marcha. Demoler, el proceso de eso, de estoy demoliendo, tirando algo. Y guérir, que también es un poco una transformación, porque cuando tiras con algo, ¿vale? Tienes una demolición, como decimos en castellano también, estás también transformando algo, estás cambiando algo, ¿no? Y guérir, que sería curarse, con lo cual también hay una transformación, hay un cambio. Ok, son muchos verbos de este estilo. Lo importante no es que te aprendas todas las listas, ni mucho menos, es lo que siempre te digo, cuando salgan verbos de este estilo ya te van a ir quedando, ¿vale? Yo siempre te digo, vete siempre a lo que son donde tienes un sitio de internet donde puedas, como los que yo te dije o cualquier otro que a ti te sirva, donde puedas ver las diferentes, cómo se conjuga el verbo con las diferentes personas y entonces te sea luego muchísimo más fácil ya integrarlo hasta que ya no tengas ninguna duda. Y también hay muchos otros verbos de este tipo que se forman a partir de un adjetivo. Por ejemplo, blanc sería el masculino, de blanco. Si quiero hacer femenino diría blanche. ¿Okay? De parte de la E, para hacer el femenino, esta C va a añadir esta H, con lo cual de blanc voy a decir blanche. Okay. Y de aquí, si ves, dejo la E de lado, cojo esta raíz y si le meto el ir, voy a hacer blanchir, que es blanquear. De gros, que es algo que es una persona, por ejemplo, que es gruesa, ¿okay? O algo que es así más gordito, bien. Hago el femenino como metiendo una E y además duplico la S. Bien, si dejo la E aparte y ahora le meto una IR, tienes grossir, que sería engordar. De vieux, que es el masculino, en este cambio cambia más, en este caso, ¿vale? Pasaríamos, aparte de meter una E, cambiaría, ya sería vieux y aquí sería vieille. Pues de vieille, si dejo la E al lado y le meto una IR, hago vieillir, que es envejecer. De un adjetivo también como grand, que es una persona, por ejemplo, si hablamos de persona, hablamos il est grand, quiere decir que el salto, por ejemplo, me haría el femenino como metiendo una E, con lo cual grand no se escucha esta D, pero en cuanto hago el femenino sería grande, ¿ok? Y de aquí le meto la IR, grandir, que sería crecer. Rouge, rouge masculino femenino es igual, porque ya el masculino acaba en una E, con lo cual el femenino vamos a dejar esta E igual. Bien, que le añado, quito la E y que le añado rougir, que sería, rougir es enrojecerse, ponerse colorado, sonrojarse también. Acuerda que este sonido G, cuando tengas una duda, es como cuando dices manger, por ejemplo, comer, ¿vale? Acuérdate que los verbos en ER, la R no se pronuncia. Yo no digo manger, no digo danser y cosas así, sino manger, danser y de rouge, rougir. Es este sonido, ¿vale? Bien, verbos en finir. ¿Cómo finir? No verbos en finir, lo he dicho mal. Verbos que terminan en IR, como finir. Bien. En este caso, ¿qué hacemos? Como hacemos siempre, primero me voy a dejar el IR de lado. ¿Qué me queda? Esto. Entonces, puedes pensarlo de dos formas.
O bien, aquí le tendrías que añadir IS, y T. A mí me gusta verlo de una forma, lo que te digo, analiza lo que te sea más fácil. Para mí, la forma más fácil que tengo de hacerlo, con lo que identifico más y me es más simple, es decir, vale, tengo el verbo que acaba en IR, pero en este caso, en vez de quitar la IR completamente, voy a dejar esta I, la R la voy a apartar. Fíjate que ya tengo esta raíz, ¿ves? Que es la que va a continuar en todo. Voy a poner en todo fini. Bien, y a partir de ahí, ¿qué le añado? SST, como habíamos visto también en otras terminaciones anteriores, como pasaba cuando acababan en RE, ¿vale? Je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit. Acuérdate que estas S, S y T no la pronuncio. Sigo diciendo fini, fini, fini. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene dos raíces? Porque a partir de aquí el fini se mantiene igual, pero el ons, et, ent, que son las terminaciones que nosotros le añadíamos habitualmente, aquí no las he puesto en rojo porque, bueno, es que he señalado esto. Vale, ¿qué hacemos? Le metemos antes una doble S. Finissons, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Acuérdate que esta ENT, aunque la escribo, no la pronuncio. Con lo cual voy a decir il finissent, elles finissent. Se ve claramente que es un plural. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Si te vas atrás, sabes que aquí es la tercera de singular. Hemos dicho que se pronunciaba fini, que la T no la pronunciamos. Pero aquí, sin embargo, no acabamos en la I, acabamos en el sonido S. Con lo cual voy a decir il finissent, elles finissent. Claramente es el plural. Bien, vamos a ver otros verbos, como es el verbo dormir. Hacemos lo mismo, dejamos la IR de lado y en este caso nos pasa como hemos visto en otros modelos de verbos, ¿te acuerdas? Que decíamos que a veces cogen como dos partes de la raíz del infinitivo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? En las tres primeras personas del singular van a coger, vamos a coger hasta aquí, ¿vale? El dor. No van a coger toda la raíz entera, incluyendo la M, sino que van a coger hasta aquí. Y a partir de ahí yo le añado lo mismo que hemos visto. S, S, T. Je dors, tu dors, il dort, elle dort, on dort. Porque ya hemos dicho que S finales y T finales no se pronuncian de forma genérica. Luego puede haber excepciones, ¿vale? Pero en los verbos no lo pronunciaríamos. Quiero decir que puede haber palabras como but, que siempre te he dicho que es objetivo, portería, gol, ¿vale? Esa palabra, por ejemplo, la T, aunque habitualmente no la pronunciamos, en este caso sí la pronuncio. En los verbos aquí diríamos dor, la T no se pronuncia. Bien, ¿qué nos pasa ahora? Vamos a añadir las ons, et, ent, como hacemos habitualmente en estas tres personas. Pero a partir de aquí, ya, y es por cuestión de lógica de pronunciación, no vamos a coger solo esta hasta la R, sino que vamos a coger la raíz entera, ¿vale? Y entonces vamos a decir nous dormons, vous dormez, il dorme, elle dorme. Recuerda también siempre que esta S no se va a pronunciar si aquí no tienes una vocal o una H muda con vocal, que te va a hacer que te sea mucho más fácil si haces una unión para pronunciar. Bien, igual que dormir, tenemos verbos como s'endormir, dormirse, ¿vale? Que es, fíjate que ese mismo verbo realmente es muy parecido, ¿vale? En este caso es dormir, en este caso es la acción de dormirse. Bien, tenemos verbos como partir. Acuérdate que también que los verbos NR son los que no se pronuncia ese R final, pero en el resto de los verbos sí pronunciamos. Quiero decir que es partir y yo esta R sí la pronuncio, ¿vale? Entonces, partir, el infinitivo, ¿qué hago? Lo mismo que hemos hecho antes y lo que hacemos siempre. Primero dejo esta IR de lado. Bien. Y al igual que antes, al igual que aquí cogía hasta dor y luego la M lo cogía a partir de estas tres personas, aquí cojo hasta la R, ¿vale? Vuelvo a hacer lo mismo, añado S, S, T, je pars, tu pars, il part, elle part, on part. Y luego cojo la raíz entera. Nous partons, vous partez, ils partent. Fíjate que il part, el part, pronuncio esta T. ¿Por qué? Porque ahora la T no es final de palabra. Aquí es final de palabra y no la pronuncio. Part. Pero aquí ya no es final de palabra porque el final de palabra es esta.
Con lo cual me paro aquí. No tengas miedo a, si yo tengo algo como esto, sé que no es final, sé que tengo que pronunciarlo y pronunciarlo. Es decir, part. Y part, el part. Porque si no, lo que sí es cierto, que lo que no vas a hacer es diferenciar entre esto y esto. ¿Ok? Bien, y como el verbo partir, tenemos el verbo sortir, salir, que sería lo mismo. Cojo hasta aquí, je sors, tu sors, il sort, y luego cojo la raíz entera. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Vale, lo mismo, sentir, que sentir es el verbo oler y puede también tener otros tipos de traducciones, ¿vale? Como por ejemplo, cuando dices que te sientes cansado o cosas así. Piensa que aquí te doy las traducciones básicas, o sea, lo que significa tal, pero en otras posiciones, depende del verbo, depende de la frase, puede tener más, evidentemente puede tener más significados. Vale, el verbo servir, pues idem de idem. Fíjate lo que decíamos, que en cuanto tienes un patrón, los otros son pues muy similares. Te sirven de muchísima ayuda para ver ese patrón, es lo que tienes que buscar, cómo cambia este verbo. Bien, lo mismo de siempre, IR lo dejamos de lado. Bien, y vamos a coger, en este caso, hasta aquí. Y voy a decir, je sers, es el verbo servir, ¿vale? Je sers, tu sers, il sert. Y a partir de aquí, del nous, vous y il, el plural, vamos a coger la raíz entera. Nous servons, vous servez, il serve. Voy a pronunciar esta V. Il serve, elle serve. ¿Vale? Servir. Se servir es servirse, ¿vale? Te está sirviendo algo, bien. O si tú dices se servir de, puedes decir que te sirves de un instrumento, que te sirves de algo. Por ejemplo, si aquí le metieras la preposición de. Ok. Y ahora vamos a ver los verbos que cambian 3 veces, que tienen 3 raíces. Bien. Son verbos del tipo como venir, ¿vale? El verbo venir. Por ejemplo, aquí, si dejamos de este lado el IR, bien, lo que tengo sería esto, la raíz. Pero fíjate que en las 3 primeras personas de singular no digo, sí que tengo como siempre la S y la T, pero no digo ven, ¿vale? Le meto una I aquí en medio, ¿vale? Y digo, je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. A partir de aquí, nous et vous siguen la raíz del infinitivo. Sabes que nous y vous siempre hay verbos en que son muy irregulares. Entonces esto puede cambiar. Pero los que son menos irregulares, el nous y el vous son los que van a seguir más lo que es el infinitivo, ¿vale? Que van a coger la raíz tal cual. Nous venons, vous venez. Y luego, ¿qué pasa con la tercera? Como a mí hemos visto también en ejemplos de cuando acaban en RE, pues que van a coger algo de aquí y algo de aquí. Es decir, de aquí van a coger, que van a seguir con el patrón este, ¿vale? Y de la segunda, del nous y vous, van a coger, digamos, esta N que tengan, con lo cual lo duplican, ¿vale? Entonces, aquí vamos a decir ils viennent, elles viennent, ¿ok? Con lo cual, fíjate eso, que tengo esto igual que aquí y le meto, digamos, igual que aquí, pues una N a mayores. Ok. Y así tenemos también verbos como se souvenir, acordarse. Otro verbo, tenir, otro ejemplo. Bien, tenir de sostener, de sujetar, ¿vale? Ok. Lo mismo nos pasa. El nous y el vous, si vamos directamente, ves que siguen la raíz, igual que nos pasaba con el verbo venir. Bien, ¿y qué pasa aquí? Que igual que con el verbo venir, bien, aquí le metemos una I antes de la N. Je tiens, tu tiens, il tient, elle tient, on tient. Nous, vous, seguimos la raíz. Tenons, tenez, ça veut dire nous tenons, vous tenez, ¿vale? Y tercera de plural, ¿qué hago? Lo mismo que hacía antes, cojo esto exactamente igual y le meto esta N de aquí. Con lo cual sería il tienne, elle tienne. ¿Okay? Lo mismo con mantener. Mantener puede ser mantener algo, también significa sujetar algo, por ejemplo. Okay. Bien, y tenemos también excepciones. Estos verbos, la mayoría son eso, con 2 raíces, 3 raíces, porque pueden cambiar 2 o 3 veces, pueden tener esas variaciones. Pero también hay algún verbo, como estos que tienen aquí,
que puedes encontrarte que en vez de hacer eso, pues tienen solo una raíz, es decir, no van a tener todos esos cambios que hemos visto antes. Uno de esos verbos son, por ejemplo, el verbo ouvrir, abrir, ¿vale? Quito la IR y me quedo con la raíz. Y estos sí que siguen exactamente, para los tres primeros, vas a ver que son como las mismas terminaciones que poníamos en el caso de los verbos en ER. Es decir, ¿te acuerdas que decía que las terminaciones son ER? Entonces la terminación era, es decir, el infinitivo acaba en ER, perdón, y las terminaciones acaban en E, es, ons, ez, end. Recuerda que no se pronuncia así, evidentemente es como yo me lo he aprendido para recordar cuál es la terminación final. Bien, entonces la primera persona, vocal, vocal, el apostrofito aquí, lo que hago es j'ouvre, ¿ok? Y ves que cojo la raíz tal cual. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, elle ouvre, on ouvre, acuérdate que esta N la meto aquí, digo on ouvre, nous ouvrons, aquí está S, también la meto aquí como sonido Z, nous ouvrons, vous ouvrez, il s'ouvre, elle s'ouvre. Fíjate que yo cojo tal cual la raíz y solo le meto estas terminaciones. Un verbo como ouvrir nos va a pasar lo mismo. Esto va a ser la misma terminación, mejor dicho, la misma raíz, no terminación, las terminaciones son estas, la misma raíz para todas las personas. Y la terminación, las mismas que ponemos cuando hablamos de los verbos en ER, presente indicativo de los verbos en ER. Vale, entonces voy a decir j'offre, tu offres, il offre, elle offre, on offre, nous offrons, vous offrez, il s'offre, elle s'offre. Vale, que el verbo ofrecer, regalar también algo. Souffrir, el verbo sufrir. Vale, pues idem de idem. Quedo con esta raíz del infinitivo y le añado las mismas terminaciones que estamos viendo hasta ahora, que corresponden a las mismas que de los verbos que acaban en R. Je souffre, tu souffres, il souffre, nous souffrons. Bueno, aquí acuérdate que siempre es il, elle u on, ¿vale? Hay tres personas. El il, además de él, recuerda también que no solo es un il de, por ejemplo, il rit, el ríe, sino es un il también personal, de il faut, hace falta, o il pleut, llueve. ¿Quién llueve? Es algo impersonal, llueve. Vale. Nous souffrons, vous souffrez, il souffre, elle souffre. Bien. Y además de esto, tenemos el verbo tipo como courir. En este caso, a la diferencia de lo que hay con los anteriores, el ons, et, end sí sigue la misma terminación, pero fíjate que estas tres, en vez de ser las mismas que los que acababan en ER, son las mismas que hemos visto hasta ahora. Es S, S, T, pero sí que coge la raíz tal cual. Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court, elle court. ¿Ok? Y con esto llegamos al final de los verbos con las terminaciones de los verbos que terminan en IR. Fíjate que no es complicado. Lo que yo siempre te digo y lo que te recalco, si lo analizas, simplemente es mucho más fácil de saber qué es lo que cambia, qué es lo que modifica. Insisto, una vez más, velo todas las veces que necesites. Apunta, eso te va a ayudar muchísimo. Cuanto más modelos y más apuntes y más lo hagas, no de forma automática. Si lo haces automatizado, no te va a valer de mucho. Si quieres primero escribirlos y luego subrayarlos, y entonces es cuando te fijas también. Tú hazlo de la forma que te funcione. Pero no lo hagas automáticamente pensando que ya lo sé y mezclo una cosa con otra, no tengo muy claras las reglas porque sí, lo he entendido, me suenan, pero realmente al final no sé utilizarlas. La forma de utilizarla primero está en la comprensión, luego está en lo que hablamos, la repetición, saber cómo hago, pero no repetición como un loro, no repetición de me chapo esto. Para mí eso no tiene sentido. Busco la lógica de cómo cambia y voy viendo los modelos y entonces me es mucho más fácil identificar una cosa con la otra. Y si necesito, porque no estoy seguro, voy a internet, voy a la página estas que te he comentado o a cualquier otra que te vaya bien
y veo cómo se conjuga el verbo. O si tienes tú una gramática donde tengas ya los verbos conjugados, ¿vale? Lo que te sea mejor. Y como siempre, espero que esto te haya ayudado muchísimo. Estoy segura de que sí. Te van a ayudar todos mis vídeos, te van a ayudar también mis clases, que ya sabes que para cualquier duda que tengas, entonces pues la podemos resolver en nuestras clases y además si no quieres, si no estás preparando específicamente lo que son pues lo que son las certificaciones del DELF o de Cambridge, del B1, B2, también tienes las clases para mejorar lo que es la comprensión del idioma y poder comunicarte mucho mejor. Así que espero que te encuentres genial, como te dije al principio, a seguir muy bien y a aprovechar el día. Nos vemos. Chao, chao.